En la madrugada del 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió en el hospital de Princeton. Thomas Harvey, el patólogo de guardia, realizó la autopsia y determinó como causa de muerte la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. Lo que hizo a continuación sigue siendo objeto de una gran controversia. Básicamente, Harvey tomó el cerebro de Einstein sin permiso. Lo que algunos llamarían un robo, él siempre se encargó de decir que era por la ciencia, para estudiar lo que debía ser uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia del hombre. Esta es la historia de uno de los hechos más curiosos y poco conocidos, el día que robaron el cerebro de Albert Einstein. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se publiquen y así ayudarnos a seguir creciendo. Lo cierto es que es difícil saber lo que Einstein habría pensado sobre el destino final de su cerebro. En cambio, fue bastante claro sobre lo que quería que le ocurriera a su cuerpo después de su muerte. El físico llegó a decir en vida: "Quiero que incineren mi cuerpo para que la gente no vaya a adorar mis huesos". De hecho, así fue, ya que a menos de 24 horas del fallecimiento se realizó una ceremonia secreta con familiares y amigos que dispersaron las cenizas del genio a lo largo del río Delaware. Sin embargo, esas cenizas no incluían ni su cerebro ni los ojos. Hoy se rumorea que estos últimos estarían en una caja de seguridad en Nueva York o quizás en Nueva Jersey. Pero mucho antes de eso, justo en el momento en que Harvey aparecía en escena, el cerebro de una de las mentes más lúcidas comenzaba un increíble y escalofriante viaje. Harvey había tomado el cerebro del físico sin el permiso de su familia, pero como explicaría más tarde, no estaba loco. De hecho, su acción no era del todo inusual en aquella época. Los hospitales a menudo tomaban órganos que consideraban relevantes o interesantes para el estudio. Harvey no tenía permiso para su extracción, pero más tarde se las ingenió para obtener el visto bueno de Hans Albert Einstein, el hijo mayor del profesor, para mantener el cerebro siempre y cuando lo usara solo para fines de estudio científico. En muy poco tiempo, el patólogo perdió su trabajo en el hospital de Princeton, así que se llevó el cerebro a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia para diseccionarlo en 240 piezas y conservarlo en celoidina, una forma dura y elástica de la celulosa. También creó 12 juegos de 200 diapositivas que contienen muestras de tejido indexadas a las piezas y se las envió a algunos investigadores. Luego dividió las piezas en 2 jarras y se las llevó a su casa para almacenarlas en el sótano. Aquellos que respondieron al patólogo encontraron que el cerebro de Einstein no era muy diferente al de los cerebros normales, que no eran genios. Esto reflejaba, al menos en parte, el resultado que Harvey había recibido la primera vez que pesó el cerebro de Einstein, descubriendo que era de 1230 gramos, el límite inferior del rango normal para los hombres de la edad del físico. A partir de entonces, Harvey comenzó un viaje a través de Estados Unidos transportando pequeñas muestras del cerebro de Einstein. Como ha contado más de una vez, incluso el ejército de Estados Unidos se puso en contacto con él para quedarse con el cerebro. El gobierno estaba preocupado de que la codiciada pieza terminara en manos de los rusos, pero Harvey no hizo caso a las advertencias. Durante un tiempo, el patólogo trabajó como supervisor médico en un laboratorio de pruebas biológicas en Wichita, Kansas, manteniendo el cerebro en una caja de sidra escondida debajo de un enfriador de cerveza. En esta ubicación, Harvey se hizo famoso. Un artículo de la revista Science lo convirtió en una extraña celebridad. A partir de entonces, comenzaron a llegar peticiones de muestras de muchos investigadores. Harvey enviaba pequeñas piezas del cerebro de Einstein, más pequeñas que las que ya tenía conservadas, y lo hacía con un cuchillo de cocina que solo utilizaba para ello. Las piezas del cerebro eran enviadas por correo postal en un frasco de mayonesa, de la marca favorita del patólogo. En el año 1985, Harvey y un grupo de colaboradores de California por fin publicaron el primer estudio del cerebro de Einstein, afirmando que tenía una proporción anormal de 2 tipos de células,
neuronas y glía. Este estudio fue seguido por otros 5 más, informando sobre diferencias adicionales en células individuales o en estructuras particulares del cerebro. En el año 2013, un estudio neurológico del cerebro de Einstein parecía encontrar el secreto tras su inteligencia: unas conexiones nerviosas inusualmente buenas. En esencia, se trataba de la central de conexiones que enlaza el hemisferio cerebral con el otro. Este puente nervioso transmite información necesaria para la coordinación motora, pero también está implicado en procesos cognitivos. Parece ser que el cuerpo calloso de Einstein era especialmente denso. ¿Tenía que ver esta característica única de su anatomía con su inteligencia? Puede ser, aunque en todo caso no sería la única. De hecho, estudios anteriores habían constatado que el tamaño del córtex prefrontal de Einstein era de un tamaño mayor a lo habitual. En cuanto a Harvey, gran parte de su tesoro lo había acabado cediendo o incluso regalando. La BBC realizó un documental sobre la vida del patólogo hace varios años, donde se mostraba al ya octogenario vagando en el sótano de su casa con un frasco y cortando una pieza de cerebro en una tabla de quesos con su cuchillo especial de cocina. Su destino, un admirador que quería un recuerdo del físico para su casa. Es factible pensar que un número desconocido de personas guarda en su casa una pequeña porción del cerebro que dedujo la ecuación de la física más conocida del planeta. ¿Qué crees que hubiera pensado de todo esto el científico? ¿Crees que de verdad fue útil para la ciencia el estudio del cerebro de Einstein? ¿Te gustó el video? Por favor, déjanos tu comentario más abajo y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo.